Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir tu palabra. Como siempre os digo, Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Con este pensamiento en consigna, ¿qué es lo que no le atribuyó Job a Dios después de todas sus desgracias? La respuesta está en las Sagradas Escrituras, justamente en el libro de Job, capítulo 1, y en el versículo 21 está la respuesta, pero si nosotros lo ponemos en contexto, lo voy a poner en contexto para que todos ustedes puedan entender el mensaje. Desde el 21 al 22 dice: y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Yahweh el Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es palabra del Señor, la gloria sea su palabra. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de este mensaje, de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Ahí estamos, ponen un poquito más suave la cortina. Prestemos atención, queridos hermanos. Ustedes observen que la consigna es qué es lo que no le atribuyó Job a Dios después de tantas desgracias. Y lo que no le atribuyó, diga conmigo, despropósito. ¿Sí? ¿Qué es lo que no salió? ¿Qué es lo que no le atribuyó? No salió de nuevo. Vamos a ver. Ahí está. No, está no importa, lo activó, amor. Diga de nuevo. Despropósito. Despropósito. Y ahora saturó, pero bueno. Queridos hermanos, pero no es culpa de usted por el acercamiento de la voz en el micrófono. El despropósito. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender qué significa esta palabra despropósito. Eso es lo que tenemos que entender. Pero si la consigna dice después de tantas desgracias que le pasó, uno tiene que poner en el contexto qué es lo que le pasó a este hombre Job. Job, apenas empezamos a leer en el versículo 1, ¿estás ahí en Job 1? En Job capítulo, apenas empieza el versículo 1, dice, ¿qué dice? Hubo en la tierra... No, también está todo bien. Ahora voy a empezar a leer yo. Sí. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Qué es lo que estamos observando que era? Perfecto. Era perfecto. Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos varones y 3 mujeres. Bien. Observemos este detalle. A partir de ahí empieza a decir todos los bienes que tenía materiales, un hombre muy, Dios lo prosperó demasiado. Todo como en la iglesia, a veces, porque yo tengo en la iglesia un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Roque. Me mira él, le digo, diga conmigo, me mira y me queda mirando así. Para que faltó algo ahí. Faltó. Diga, Dios lo hizo próspero. Dios lo hizo próspero. Es un hombre demasiado próspero. O sea, todo estaba viento en popa. Todo estaba viento en popa. Ahí está. Pasa que ella no está acostumbrada, por eso no tiene el don para responder. Estaba todo viento en popa y de repente sucede algo. Y vemos que en el mismo capítulo lo que sucede es que en ese tiempo el acusador, Satanás, tenía acceso al cielo. Tenía acceso al cielo. Entonces, al tener ese acceso, se presenta, dice en el mismo capítulo más adelante, en el 6 dice, un día vinieron, léalo, lo que dice el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y ahí entra el diálogo de Dios con Satanás, en el cual recalca a este hombre
¿has visto a tal hombre, temeroso de Dios, apartado del mal? Satanás responde, no lo puedo tocar, no le puedo hacer daño, porque tú hiciste un vallado. O sea, el hombre está, diga, con una buena cobertura y protección. El hombre está con una buena cobertura y protección. Entonces, pero de repente, Satanás pide por él, porque el tema es, el hombre era demasiado perfecto, temeroso de Dios, pero Job tenía un problema. Muchos dicen, pero ¿por qué le pasó todo lo que pasó si el mismo Dios dice que era un hombre? Y el problema que él tenía, está ahí adelante 2 hojas más, Job 3:25. Es el problema que él tenía y que tenemos también muchos cristianos. Job 3:25. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, ¿cuál era el problema que él tenía? Era muy creyente, pero tenía la duda. Tenía la duda. El fantasma. El fantasma. Él siempre se decía. ¿Y si algún día pierdo las finanzas? ¿Y si algún día pierdo las finanzas? ¿Y si me pasa que algún día pierdo mis hijos? ¿Y si me pasa que algún día pierda mis hijos? ¿Y si me pasa que si me enfermo? ¿Y si me pasa que si me enfermo? Ahora, Satanás estaba escuchando todo eso. Sabía que le temía eso a pesar de creer tanto en Dios. Pero al mismo tiempo, por eso vuelvo al capítulo 1, ¿qué es lo que pasa? Vemos que Job, en el mismo capítulo 1, habla de todo lo que tenía en el contexto antes del versículo 6. Dice que en el versículo 5, léalo ahora, y aconteció que habiendo pasado en turno de los días del convite. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los sacrificaba y les levantaba. Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ¿qué hacía? Y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora, más adelante, ¿mueren todos los hijos en el mismo capítulo? Sí. Sí, Satanás de alguna forma los mata. Pero ¿qué está diciendo acá? En este tiempo, muchos padres, como Job, van a las congregaciones, oran por los hijos. Llevan ofrendas por los hijos. Ofrendas por los hijos. Hacen las cosas bien para que los hijos estén bien. Hacen las cosas bien para que los hijos estén bien. Pero los hijos no se comprometen con Dios. No se comprometen con Dios. Entonces, Job, ¿qué es lo que estaba haciendo? Él temía que le pueda pasar algo a los hijos, pero los hijos no se involucraban con Dios. Pero él, ¿qué hacía? Hacía todo por los hijos. Él hacía todo por los hijos. O sea, lo que los hijos tenían que hacer, él lo hacía por ellos. Es como que llega un domingo a la mañana y lo ve a tu hija, ay, mi nene, ya tiene 18 años el hijo, ¿no? La hija. Está durmiendo, ¿para qué la vamos a levantar para que vaya a la iglesia tan temprano? Hace frío. Igual yo voy a orar por él. Yo voy a ofrendar por él. ¿Verdad? Y entramos en ese detalle y dice, no, pero a mis hijos no les pasa nada porque yo estoy intercediendo en oración. Bien. Ahora, ¿intercedía aún entregándole ofrenda al Señor? Sí, intercedía. ¿Y murieron igual? Sí. Pero pastor, esto es delicado. ¿Qué me estás queriendo decir? No, lo que estoy queriendo decir es que el Señor, toda esta palabra de Dios en el Espíritu, que Dios nos pone como ejemplo, y ya acabamos de leer Job 3:25, que él tenía ese fantasma de temor. En el epístola de 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero el que teme lleva en sí castigo. Porque no ha sido perfeccionado en el amor, dice. Sabemos que está hablando ahí de Cristo. Ahora, Job luego en el capítulo 1, ¿qué es lo que pierde? Pierde su ganado. Pierde obreros. Cae fuego, pierde su sembrado. En menos de un minuto llegan 4 personas diciéndole las desgracias, En menos de un minuto llegan 4 personas diciéndole las desgracias. Entonces, en menos de un minuto, entre cosas, todo lo describe en el mismo capítulo. Uno viene y le dice, yo solo he venido para decirte esto que pasó. Y el último llega diciendo, tus hijos estaban festejando el cumpleaños, vino un viento recio, también murieron.
Entonces, ¿qué acaba de recibir Job? Diga, muchas malas informaciones, Muchas malas informaciones. muchas desgracias. Muchas desgracias. Entonces, ¿qué termina diciendo el versículo 21, que es la base? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, dice el 21. El Señor da, el Señor quita, y dicen, en todo esto Job no pecó, ni atribuyó despropósito a Dios. ¿Cuál es el título de hoy? Diga, Tiflash, Tiflash. el despropósito. El despropósito. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra, Tiflash, el despropósito, significa, queridos hermanos, es bueno saber esto porque acá empieza a ponerse lindo el tema para nuestras vidas, para que nosotros nos vaya bien. Esta palabra Tiflash, que es del hebreo, tiene indicativos, por ejemplo, diga, injusto, Injusto. ofensivo. Ofensivo. En pocas palabras, la culpa la tiene Dios. La culpa la tiene Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Hay muchas personas que creen, pero muchas veces dicen, Dios es injusto. Dios es injusto. Dios es injusto. O sea, la persona dice, qué injusto que es Dios. La verdad que me esfuerzo, me congrego, ofrendo, diezmo, leo la palabra, quiero hacer cosas con el Señor, pero es injusto. Porque a pesar de lo que hago, me va mal en la finanza, tengo problemas con los hijos, hay hijos que... hay personas cristianos que se le murió el hijo y rápidamente pierde la fe. O dice, ¿dónde estuvo el Señor? Hay gente que está enferma o mueren enfermos y entra, diga, el Tiflash. Y entra el Tiflash. ¿Qué significa? Empiezan a hacer, diga, el despropósito. Empiezan a hacer el despropósito. Miren qué importante la palabra despropósito, ¿no? Porque las personas empiezan a culpar a Dios. La persona empieza a culpar a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vaya a Génesis. Génesis, vamos a poner el primer ejemplo allá en el principio de todas las cosas, cuando empezó todo. Vamos a ver la primera persona. Génesis. Capítulo 3. La primera persona que hace un despropósito. En el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, dice así la palabra del Señor en el Espíritu. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Adán. A Dios, porque dijo la mujer que me diste. Bueno, observen este detalle. Cuando uno... A mí me gusta porque mi esposa ahora, porque sabe eso. La mayoría de las personas que yo le pregunté, como dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, como está escrito así, ¿qué dice todo el mundo? Le echó la culpa a Eva, ¿o no? Sí, sí. Es la primera palabra. No, le echó la culpa a Eva. No, le echa la culpa a Dios. Porque dice, bueno, vos Dios, la verdad, si sos Dios, qué mujer que me diste, ¿no? Mirá lo que me hizo hacer. Me hizo comer lo que no tenía que comer. Ay, pobrecito el bebé. Hoy lo forzaron, lo habrá maniatado. Eva le dijo, come si no me separo de vos. Come. ¿Qué te he dicho? ¿Come o no come? Bueno, entonces, queridos, estamos viendo que Adán está haciendo un despropósito. Si está haciendo un despropósito, está culpando, le está echando la culpa. Job, a pesar de todas sus pérdidas, imagínense un tipo con tantas pérdidas financieras, materiales, de obrero, incluso de toda su familia. Pero ¿quién es el único que se salvó de su familia? La mujer. Y los teólogos reniegan y dicen, ¿por qué se salvó la mujer? Porque en el capítulo 2 va por más Satanás, como no lo pudo vencer, en todo lo que le ocasionó le despierta enfermedades, nuevamente es probado, tentado, sucede la desgracia de la enfermedad, y entra en escena la mujer y dice, muérete tú y tu Dios, maldice. Lo maldice, ¿verdad? En todo esto, aún así, no hace un despropósito Job con Dios. Pero no termina todo. Ya desde el capítulo 3 en adelante entran
los populares 3 amigos. Ahí entran ya, diga, las amistades creyentes. Ahí entran las amistades creyentes. Es decir, hay cosas que nos pasan en la vida y a pesar, ya es suficiente, ya es mucho lo que te pasó. De repente perdiste la finanza, perdiste tus hijos y siempre te portaste bien, porque el mismo Dios dice, mirá qué hombre, un hombre perfecto, temeroso de Dios. Pero aún así pasan las cosas. Esto significa que no estamos exentos. Esto significa que no estamos exentos A las pruebas. a las pruebas. Sabemos que ya en Apocalipsis 12, ya no completo, ahí ya nos explica la palabra, del versículo 10 en adelante, que ya el acusador fue expulsado, ya no puede acusarnos. Eso quiero que quede claro. En ese tiempo sí lo acusaba. Hasta el tiempo de Jesús también fue a pedir por Pedro. El Señor dijo, Satanás ha pedido por ti para zarandearte. Ahora ya no. Pero sí anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué es lo que hace en este tiempo? Busca cómo acusarnos. ¿Por qué? Porque primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, no pequen, pero si pecan, abogados tenemos para con Dios. Eso significa que Satanás viene con pruebas. Satanás viene y te acusa en el ámbito espiritual, ya no entra allá, pero sí acá anda, puede entrar a las iglesias acá, puede entrar en las casas, pero digo, el pecado deja puertas abiertas. Deja puertas abiertas. Entonces él siente con el derecho de ¿qué? De actuar. Es decir, del derecho de actuar en ciertas áreas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cerrar esas ventanas, esas puertas, ¿verdad? Tenemos que cerrar y mantenernos en la fe y en lo posible en el arrepentimiento de los pecados. Por eso es tan importante la comunión del cuerpo y la sangre cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero vamos a seguir con otro ejemplo más. Vamos a seguir con más ejemplos. Números capítulo 14. Vamos a viajar a Números capítulo 14. En Números capítulo 14, ¿sí? Esto que voy a leer en Números 14 también lo van a encontrar, anótenlo, en Éxodo capítulo 16. En el Éxodo ya en el 14, desde el 12, 14, en el 12 sucede la muerte de los primogénitos de Egipto, luego son libertados, ya en el capítulo 14 se abre el mar, ya entran al camino, el destino de la tierra prometida y empiezan a viajar por el desierto, pero empiezan las quejas. Empiezan los despropósitos. Empiezan los despropósitos. Ahora, ¿qué dice el versículo 2 y 3 y 4 acá en Números capítulo 14? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra? ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Escuchen esto, en Decine pregunta dice, ¿y por qué? ¿Y por qué nos trae Yahweh el Señor a este desierto para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Se están quejando? ¿Qué están haciendo? Diga, despropósito. Despropósito. Entonces, ¿qué significaba? Culpar a Dios. Le están echando la culpa a Dios. ¿Vos sabés que hay mucha gente que está escuchando que le echó la culpa a Dios de muchas cosas? Sí, sí, sí. Ahora, le voy a contar un testimonio, porque esto forma parte de nuestro ministerio y de nuestras vidas. Pero también viene un ejemplo porque en la parte final es muy importante y lo que va a pasar en el final de esta enseñanza que pasó con Job, nos ha pasado a nosotros. Cuando nos casamos con mi querida esposa, tuvimos un ataque espiritual, 2 ataques espirituales, porque cuando me casé con vos, pasaron 2 acontecimientos muy fuertes. Acontecimiento número 1, porque ¿qué le había pasado a Job? Le robaron y le saquearon todos sus bienes. Cuando nosotros alquilamos una casa de oración grande y en la confianza de que está todo ya, dejamos todos los equipos instalados, teclado, guitarra, parlante, de todo, llegó un camión con 10, 15 personas que ni los vecinos se atrevieron a meterse y vaciaron. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora cómo hacemos para seguir? No hay guitarra para lavar, no hay teclado, no hay sonido, no hay micrófono. ¿Qué le decimos a los hermanos? Ahora, ahora entran los fariseos. Ahora entran los fariseos. No lo respalda Dios, por eso le pasó lo que le pasó. ¿Verdad? Porque la gente dice, no respalda a Dios. Ahora, ¿nosotros hicimos despropósitos? No. Ahora,
¿Tenemos un equipo de sonido y tenemos casa de oración? Sí, sí, sí. Ah, gloria al Señor. Ahora vamos por más ahora, vamos por más. Dios da, Dios quita, había dicho él, ¿no? Bien. Vos no podías quedarte embarazada y de repente te quedas embarazada de gemelos. ¿Estabas en qué número de embarazo? ¿En mes? 4. Escuché esto, Johnny, porque es testimonio que nunca uno siempre está contando. Porque yo cuento las cosas según el Espíritu en la palabra, en el mensaje. En lo hermoso que íbamos a hacer radio, vos ibas igual con la panza. Seguía sirviendo. A pesar, me acuerdo que ese día teníamos un programa radial, un día jueves. Estábamos en la otra radio de acá del Buen Pastor, la 2000, ¿verdad? Me acuerdo también que hubo un pastor que había ido ahí. Que no me acuerdo el nombre. Pero era conocido. Sí, muy conocido. Oh, mira, está embarazada. Permiso es moral, yo te oró y todo. No me acuerdo yo de ese pastor. Ya se había alejado él en su iglesia de... No quiero entrar en detalle del pastor. Pablo dice, ten cuidado con la mujer cuando empiezan a hablar. El tema es que te oró, yo estoy resumiendo. Vamos a casa, vos estabas tranquila en cama. De repente vas al baño y salís y sentís algo raro. Vamos al hospital. Y de repente el médico, ahí me dice, no, tuve un problema, pero era raro lo que estaba pasando. Ahí Satanás manejando todo el ámbito hasta me lleva como si un doctor te dice, no, tranquilo, está todo bien. Y dice, me faltan unos papeles nomás, voy a traer el historial tuyo, te llevo el historial y cuando vuelvo, ya estaba todo raro. En síntesis, terminan muriendo los gemelos. Es fuerte lo que estoy hablando, ¿verdad? Y yo ahí, y dice, no hay forma, porque me explicaron lo que pasó, no hay forma que se salven. Y de repente, o sea, yo te miro a vos, yo oro, yo puedo decir, pero, ¿dónde estás Dios? Estoy sirviendo, venimos de predicar a la radio, ¿por qué le pasa a esta mi esposa? No dije eso, se oró, Señor, tú tienes el control de las cosas. Cuando yo la voy a ver a mi esposa después que le sacan los bebés del vientre, y viene una señora así, ¿no? Como si nada. ¿Qué quieren que hagamos? Dice, ¿quieren verlos a los chicos o los llevamos al laboratorio para que lo tengan para estudios? Dice. Así. Ella, me acuerdo que estando en medio de las mujeres que ya habían tenido gemelos, ella cantó en hebreo salmos. Y parecía que estabas loca ahí, ¿verdad? En medio de... Entonces, ¿qué es lo que no hiciste? Diga, un despropósito. Claro. No quiero que entres en detalle de nada, porque esto es delicado, ¿sí? Porque la gente es chusma. Y hay demasiado lo que... Por eso no hay que entrar en detalle. Dice, ¿qué hacen? ¿Nos quieren ver? Y nosotros nos agarramos la mano, sí. Porque hay que enfrentar o no hay que enfrentar la situación. Somos pastores, somos creyentes. Ahora, Job. ¿Le dijeron a Job, tus 7 hijos y tus 3 hijos están muertos? Sí. Y él que se rasgó la vestidura, se arrodilló. Señor, tú das, tú quitas. Yo, conociendo la palabra, hice eso. Vos también, y oramos ese día. Sumado a eso, dice, no, ya no puedo tener más hijos. Por esto, por aquello, por la operación del ovario y bla, toda la manía en coche. Nos muestran ahí una tristeza. Después me dicen, lo vamos a llevar para estudio de laboratorio. No, digo, yo le voy a llevar, voy a hacer como corresponde el entierro, me encargué de todo. Vos estabas mal, digo, bueno, solamente ora. Y todo esto había que enfrentar a quién, a la congregación, a la familia, decir a la familia. Y sabemos que venía, ¿qué es lo que venía? Venía la mirada rara. ¿Será que Dios está con estos pastores? Y estos amigos y el barrio y la familia de Job, el entorno, ¿qué piensan ustedes que pensaban de Job? Lo mismo. Lo mismo. Y lo mismo está pasando en este tiempo y va a pasar siempre. Y ahí, ¿quién está detrás de todo? El Señor. Nosotros lo hicimos de propósito. Y a pesar que a mi esposa le dijeron que no iba a tener hijos, le hablamos a nuestro ministerio, las ovejas se mantuvieron, hubo ovejas que se fueron, pero un día yo estaba en el Espíritu predicando y la miro a mi esposa y Dios me hace profetizar, que ya lo contesto, y le digo, dice el Señor que en el mes de julio del año que viene vas a tener un hijo varón, se va a llamar Isaías Isaac. Y acá está, Isaías Isaac nació en el mes de julio, gloria al Señor. Amén. Porque
respondió en el mismo año siguiente, a pesar que la medicina, la ciencia, el médico dijeron que no se puede, entró el milagro. Una hermosa criatura. Y aquello quedó atrás. Yo lo estoy contando y usted fíjense en que estoy tan sano que ni siquiera lloro. Yo cuando uno está mal llora, triste. Pero no hago despropósito. Dios me ha dado mucho. Me está dando, me va a dar más. Me ha dado más ovejas. Tenemos el programa radial, hemos seguido. Tenemos equipos de música, hasta que traemos a veces para cantar acá también. Y más cosas que Dios nos va agregando, porque no hacemos de propósito, no echamos la culpa a Dios cada vez que viene un ataque espiritual. Acá estamos observando que Israel, a pesar que los dejó libres de la esclavitud 400 años, y están haciendo de propósito. No toleran pasar una prueba, porque Dios permitió las cosas que sucedieron en el desierto, para hacerle ver a Israel, lo que había en su corazón. Entonces nosotros hemos sido zarandeados, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿de qué estás hecho? A ver, te va a pasar esto, a ver si seguís predicando. Te van a abandonar las ovejas, te va a dar la vuelta de la espada a tu suegra, como dice Dante Gebel. O sea, nadie va a creer en vos. Tenés pérdidas. Y como decía Guaraní. Ahí está el tema, ¿no? Sé que estoy hablando y sé que mucha gente pasó por esto. Y el que no pasó por esto en algún momento puede pasar por las pruebas. Santiago capítulo 1 dice, bienaventurado cuando pasamos por diversas pruebas. Eso es porque estamos caminando bien. Satanás nos quiere apagar, nos quiere debilitar, nos quiere sacar, no les conviene. Pero cuando vos atravesás esa barrera de esas pruebas y Dios... Y te consagrás, recibís el diploma de parte de Dios, porque acá no se trata de recibir el diploma de teología, se trata de recibir el Espíritu Santo, queridos hermanos, gloria sea al Señor. Amén. Recibir el diploma del Espíritu Santo, no el del hombre. Claro, por supuesto, un estudio, yo estudié todo lo que quieran, pero se trata del Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando, Malaquías capítulo 2, pero vamos a seguir con Israel. Observen estos ejemplos hasta que lleguemos al Nuevo Testamento. En Malaquías capítulo 2, el profeta, como todos los profetas que eran perseguidos por el mismo pueblo, en el capítulo 2, en el versículo 17, vamos a leer el versículo 17, también hacen un despropósito, como muchos solemos hacer en este tiempo. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, habéis hecho cansar a Yahweh el Señor con vuestras palabras. ¿Qué es lo que está hablando? Las murmuraciones, las palabras en contra de Dios y todo lo que está. Y decís, ¿qué dicen? Decir una pregunta. Y decir, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace. Es como decir en este tiempo, pero mirá Dios cómo permite que mira este que es, mira el político, mira este, y cómo sigue vivito y coleando y le va bien. Mirá en la tele, mirá ese pastor lobo que le roba los diezmos, la ofrenda, mirá, anda mejor que... Entonces, están echando la culpa a Dios incluso de esos pastores chantas. ¿O no? Sí. Yo hasta vos te escuché con tu familia quejarte contra pastores. ¿Pero por qué Dios permite? Bueno, es porque mismo. ¿Qué te importa? Dios quiere que sea así. Dios quiere que esté Milei, por ejemplo, ahora, la presidencia, que esté Cristina y todo, la manía en coche. Dios lo permite, porque así está escrito, y si yo pongo, yo saco. Y esa lección la encuentra en Daniel capítulo 4, cuando le mostró al rey Nabucodonosor. Que él es el que pone y saca a todo. ¿Y qué termina diciendo acá? ¿Dónde está? Dice... ¿Dónde está el Dios de justicia? Ahí está. ¿Qué están haciendo ahí? Diga, un despropósito. Un despropósito. Diga, tiflash. Tiflash. Están haciendo un tiflash. ¿Qué significa esta palabra? Están diciendo, Dios es injusto. Es ofensivo. La verdad que Dios me ofende Dios. Se está echando la culpa a Dios. La gente le echa la culpa a Dios de las guerras. Le echa la culpa a Dios de las desgracias. Como le pasó a Job, pero Job no le echó la culpa. La gente le echa la culpa, como a Adán, que hemos visto, le echa la culpa a Dios por la mujer que tiene. No sé cuál es la mujer que tenés vos, pero quiero que sepa que no es culpa de Dios, o marido, etcétera. Porque no tan solo...
O la suegra, como dice Dante de él, no sé por qué se quejan tanto. Bien, vamos a otro ejemplo ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12. Esta parte es la más delicada. La parte más delicada acá es Mateo capítulo 12. Porque acá, agárrate Catalina acá para lo que hacen esto. Yo conozco personas, no voy a dar nombres, que hicieron esto. Hasta el tiempo de hoy lo hacen. Pero si están escuchando, sálganse de ahí. Pero ¿saben por qué? Porque no van a tener salvación, hagan lo que hagan. Diga conmigo. ¿Y si pido perdón? ¿Y si pido perdón? Tampoco. Viene Johnny que nos dice, no, vos te arrepentís y le pedís perdón a Dios, Dios te perdona, decimos todo, ¿verdad? ¿Porque usted sabía que hay pecado que Dios no perdona? Johnny, ¿sabía eso usted? Que hay pecado que igual no lo perdona. Diga sí o no nada más. ¿Usted vio que uno se arrepiente de pecado y Dios te perdona? ¿Pero usted sabía que hay pecados que por más que te arrepientes Dios no te perdona? Bien, hay mucha gente que se tranquila, hay mucha gente que Dios perdona todos los pecados. Voy a ver el texto donde dice Dios lo que no perdona, ¿sí? ¿Ve? Se vuelve a equivocar, porque acaba de decir la blasfemia contra él. Eso también tiene perdón. Yo ni si no pego uno, quédese tranquilo. Dios lo puso ahí detrás del operador para que aprenda también. Porque si usted me va a decir cómo van los botones ahí, yo no entiendo. ¿Lo vamos a leer? Vamos. Atentos, ¿le dije que era fuerte o no? Sí, es fuerte. Mateo capítulo 12, versículo... Te voy a dejar tranquilo que lo lea al 24 y luego al 28. ¿Sí? El 24 y va a saltar al 28 en el mismo capítulo de Mateo 12. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Vieron que yo le había dicho lea el 24 más el 28? Ahí voy al Ese 28. es el error, a veces no escuchar. Escuchen este. Dice, yo lo voy a poner, cuando vos andate al 30 cuando yo te diga, amor. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este era el dios de las moscas. No sé si sabía usted, Johnny, le cuento. El dios de las moscas. Era un dios pagano, bien, de los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a Jesús? Como lo veían que expulsaba demonios, decían que el poder que tenía él no estaba centrado en Dios, sino en Belcebú, el dios de la mosca. ¿Verdad? Y en el 28 dice, Jesús le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué es lo que le está aclarando a los fariseos y a los escribas? Que no viene de Belcebú el poder, sino que el poder está en ¿dónde? Diga, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En el Ruach HaKodesh. Ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y ahora viene la lectura en el versículo 30 y 32 que yo le digo. ¿Qué dice el versículo 30 y 32? Anótelo bien, Mateo 12. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a Ahí los está, hombres. todo, como dice usted que creía usted eso. Todo será perdonado. Y ahora viene el pero. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No será perdonado. O sea, hay pecados que no son perdonados. Siga leyendo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre Ahí le está. será perdonado. Cuando no tiene capuchón no sabe cómo se satura, ¿no? Pero hacemos entender. Escuchen esto. Cualquiera que hable algo mal del mismo Jesús, como tiene perdón. ¿Por qué no son la misma persona? Sí. Pero cualquiera que blasfemie, Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el es decir, venidero. ni en esta vida ni en la venidera. En los otros evangelios dice, es reo de muerte eterna, no tiene perdón y va a un juicio y va al lago de fuego. Es al infierno, perdón. Porque el lago de fuego ya, Apocalipsis 20, el juicio final, segunda muerte. Pero ¿qué acabamos de aprender para los que no sabían, como Johnny? Que hay pecados que Dios no perdona, como la blasfemia. Porque ¿qué? Entonces diga con esto, cualquier persona Cualquier persona que le atribuya a un pastor, que le atribuya a un pastor, diga conmigo, yo lo he vivido, yo lo he vivido, he escuchado he escuchado que le dijeron a mi marido, que le dijeron a mi marido, tu marido tu marido es brujo, es brujo, no echa fuera a los demonios no echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu. Entonces, ¿qué me estaban acusando de quién? de Belcebú. De Belcebú. ¿Y cuál es el destino de esa persona? Y sí, Ahí lo dice, ¿por qué no lo decide rápidamente? sí, el infierno. No tiene perdón ni aunque No. se arrepienta,
Porque han tomado que el Espíritu Santo es Belcebú. Sí, sí. Están blasfemiando Contra el Espíritu. contra el Espíritu. Y estamos en el tiempo del Espíritu. Entonces, porque dice, el que viene después de mí es más importante que yo lo bautizo con agua, pero este te va a bautizar con el Espíritu. Y de repente viene y dice, no, pero ese hombre no viene de Dios, ese hombre. ¿Y qué dijo? El que no es contra mí, El que no es conmigo, contra mí es. o sea, desparrama, pero el que está conmigo, para conmigo es, ¿qué significa? Que yo le doy el Espíritu para expulsar demonios. ¿Cuántas veces vos fuiste testigo de que se manifestaron y se expulsó los demonios? Sí, sí, ¿Y qué vos sí. pensás que yo lo hago? Por eso aclara, si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino está... O sea, si yo tengo un espíritu de Satanás o soy un brujo, si yo estoy expulsando demonios, entonces el reino de Satanás está ¿dónde? Y sí. Está en la perdición. Y sí. Eso está diciendo, lo que está diciendo, no lo van a ver a Satanás expulsando a Satanás. Entonces no se puede tratar de brujo a alguien que expulsa un demonio porque estamos pecando contra el Espíritu. Porque solamente por el poder del Espíritu, sino por el Espíritu de Dios se echa fuera demonios. En el nombre de Yeshua, pero habla del poder del Espíritu. En otro evangelio habla del dedo de Dios, que es lo mismo del Espíritu, y hace una enseñanza sobre esto. Vamos a seguir avanzando, pero miren qué importante es todo este tema que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que estaban entonces haciendo acá los fariseos y los escribas y los saduceos y toda la María en coche? María en coche, sigue la María en coche. Diga, estaban haciendo despropósito. Estaban haciendo Nunca se despropósito. bosteza en cámara. Pero no, vamos a entender, es como los fariseos no les entienden nunca, ¿viste? Por más que hable como le hable. Diga conmigo, ¿te imaginas que un canal televisivo? ¿Quiere salir en bendita? Van a decir. Bien, ¿qué significa todo esto, queridos hermanos? Que están haciendo un despropósito contra el Espíritu Santo, contra Dios e incluso contra el Señor. Es un despropósito, eso es algo que no. Vamos a seguir avanzando. Juan capítulo 11. Acá vamos a ver las dos caras de la moneda. Acá vamos a ver una persona que sí cree, pero hace despropósito. Ahí lo podés prender, dice ahí ahora. Prendelo. Prendele porque ya está cargando. Juan capítulo 11, versículo 21 al 23 dice, y Marta le dijo a Jesús. ¿Qué es lo que le dijo Marta a Jesús? ¿Estás ahí, amor? Lo más importante Capítulo de la 11. lectura que Isaías. Capítulo 21. Yo me acuerdo que una vez estaba... Siempre fui muy estricto y exigente en las cosas de Dios. Y tenía una persona que servía conmigo, que no sé si vos conociste. No. Y yo le hablaba de las cosas que son importantes, enfocadas en las cosas de Dios cuando se lleva adelante un mensaje. Y me decía, no, a mí me enseñaron que el primer ministerio dice mi familia. ¿Cómo? Le dije yo. Estaba diciendo que su primer ministerio le enseñó un hombre de Dios, un sacerdote de Dios, era su familia. Y digo, no, para mí el primer ministerio es el servicio a Dios. Se enojó conmigo. ¿Querés saber qué pasó al año siguiente? Sí. Perdió su matrimonio y su familia. ¿A quién estaba poniendo en primer lugar? ¿A Dios o a su familia? No, a su familia. ¿Pero quién le había enseñado? Diga, un hombre, un líder, un hombre de Dios. Un hombre de Dios. ¿Somos peligrosos o no somos peligrosos? Sí, diga sí, rápido. sí. Ay, mi esposa. Sí, somos peligrosos. Podemos ser personas de gran bendición para las personas, pero podemos ser personas de tropiezo y personas que ni entran ni dejan entrar. El pastor está levantando la voz. ¿No? Estamos acá, vamos a leer ahora. Versículo 21 al 23. ¿Qué nos dice Juan capítulo 11? Observen este detalle de Marta. Cómo primero hace el despropósito, más después lo arregla. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí está, ay, Señor. Si hubieras estado aquí. Mirá, si estaba el Señor, iba a pasar lo que pasó. ¿Dónde está el Señor? ¿No es verdad? ¿Por qué? Señor, ¿dónde estás? ¿Alguien sabe, querido? Buscado. Título, buscado. Si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, ¿cuántos hermanos en la fe tenemos familia que muere todos los días? ¿Y qué le vamos a decir? ¿De propósito a Dios? Dios, si hubiese estado aquí. No sé qué escuchan la palabra, dando tu nombre, pero no te veo. Estoy teniendo pérdidas en la familia. Ahora, ¿no está estipulado en Génesis 3:19 que polvo somos y al polvo volvemos, que todos vamos a morir? ¿Sí o no? Pero en el mismo capítulo 11 que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está la diferencia.
Pero ¿qué dice el versículo 22 y 23, Marta? ¿Cómo lo arregla? Hace un despropósito, pero después lo arregla. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Sé que todo lo que le pidas a tu padre, Él lo hará. ¿Y qué le contestó el Señor? Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y sabemos que en el mismo capítulo resucita Lázaro, ¿verdad? Pero Marta, la afanada, la preocupada, primero hizo el despropósito. Si hubieses estado aquí. Imagínate antes que llegó el Señor esos días, porque ya habían pasado 4 días. Imagínate, Dios permitió que pasen esos días, justamente permitió que se muera, permitió todo, porque ya sabía que iba a ser el milagro, ¿verdad? Mostrando que Él era la resurrección y la vida. Por eso a continuación, del 23 en adelante, ¿qué dice? Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que todavía no está creyendo que ahí va a actuar el Señor. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, querida, yo soy el que está hablando con vos, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces quiere decir que Lázaro creía en Él. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No ¿Crees esto? ¿Crees esto? O sea, no hagas despropósito. Hay gente que hace despropósito siendo cristiana y dice, ¿será que vamos a resucitar? ¿Será que va a venir el Señor? Esos son despropósitos en muchas áreas. Vamos a ir terminando. Lucas capítulo 23. Esta es la parte que más me emocionó a mí. Atentos acá. Este es uno de los mejores ejemplos bíblicos para poner en todas las prédicas, en todas las áreas, en todos los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento de la cruz del Señor. Primero tranquilamente lo vamos a escuchar. Versículo 39 al 43 dice así. Te voy a dejar que lo leas tranquilamente. Versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra, ¿no? Si leyeras así todos los versículos, amor. La verdad. No, porque a veces te vas a leer con excelencia, a veces... ¿Qué? Así se lee, con pasión. Escuchen esto. Se predica con pasión, diga, Cristo murió con pasión. Cristo murió con pasión. Por eso está la película Pasión de Cristo, con Amén. pasión. Las cosas de Dios se hacen con pasión. No, Amén. tengo poca gana, hoy sí, mañana no sé. Bien, escuchen esto, queridos hermanos. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. ¿Qué está haciendo? Diga, despropósito. Despropósito. Está haciendo un despropósito ante el Señor. Está haciendo un tiflash. Ahora, el otro malhechor es como Job, no hace un despropósito, sino que reconoce que él merece morir por sus pecados. Pero también reconoce que es injusta la muerte de este hombre. No lo conozco, pero por lo que yo sé, porque en ese tiempo Crónica TV existía, o sea, se sabía que injustamente lo habían mandado a la muerte. Mas ningún mal hizo, dice. No hizo ningún mal. Nosotros somos los malos que merecemos morir. Entonces ahí con humildad dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él dice, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Automáticamente, diga, sin ninguna doctrina. Sin ninguna doctrina. Ni bautismo de Juan. Ni bautismo de Juan. Nada. Nada. Fue salvo. Fue salvo. Solamente por decir el Señor. Por decir el Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando Solamente por decir. Solamente por decir. Él no es merecedor de esta muerte. Él no es merecedor de esta pero muerte. Pero está muriendo por nosotros. Pero está muriendo por nosotros. Nosotros somos merecedores. Nosotros somos merecedores. ¿Te imaginas que estaba al lado y dice, ¿será verdad que estará en el paraíso? Y hacemos automáticamente todo lo que pasó. Esto que viene a continuación te va a volar el flequillo. Soy pelado, me dice el otro. Te va a volar la pelada. Ruth capítulo 1. Escuchen esto, queridos hermanos. Este se pone fuerte, ya vamos a ir terminando, pero es emocionante la escritura, la verdad. A los que se están sumando, el título es Tiflash, el despropósito. Usamos como base Job 1.22, en donde a pesar de todas las desgracias que le pasó, no hizo ningún despropósito alguno, no le echó la culpa a Dios Job.
En Ruth, la historia de Ruth, que es moabita, que viene de la descendencia lo vemos en el capítulo de Génesis, capítulo 20 en adelante, después del 19, en contexto que salen de Sodoma y Gomorra, el pariente de Abraham con sus 2 hijas, Lot. Luego lo emborracha, tienen sexo y nacen de una relación de padres con hija los moabitas. Los moabitas hacían sacrificio de niños. Y esta era una sacerdotisa, Ruth, que luego es convertida para con el Señor. Sacerdotisa, sí. Y en el libro de Mateo capítulo 1 forma parte de la genética y la genealogía de la venida. De ahí viene también David. Pero en esta escena está la suegra, la suegra de sí. La suegra. En el versículo 20 y 21, cuando llegan a Belén después que le habían pasado las desgracias que le pasó en tierra extranjera, en la tierra de los moabitas, dice estas palabras. Cuando la ven a Noemí, la saludan normal. Dice, mirá, ahí viene Johnny. Mirá, ahí viene Noemí. Pero ahora, la vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Hacer un despropósito. Hacer un despropósito. Como muchos hacen. Como muchos hacen en este tiempo. En este tiempo. Lea los versículos 20 y 21. Lo voy a dejar que lo lea tranquilo. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿A quién le está echando la culpa Noemí, la suegra de Ruth? A Dios. O sea, todas sus desgracias son por culpa de Dios. Porque era creyente. ¿Y en este tiempo hay muchos creyentes que le echan la culpa a Dios? Y sí. Tristemente sí, ¿verdad? Hay un despropósito. ¿Es peligroso el despropósito según lo que estamos aprendiendo? Sí. Bastante peligroso. Entonces, ¿quién está queriendo que hagamos despropósito? Satanás. Satanás lo hirió, le pasó todo lo que le pasó a Job. No fue Dios. Dios permitió. Solamente. ¿Pero por qué lo permitió Dios? ¿Para probarlo a Job? Mira Johnny. Dios permitió que le pase todo lo que le pasó a Job para probarlo a Job. Sí, contestó bien. Pero ¿querés que te diga espiritualmente por qué? ¿Están preparados para más? ¿Están preparados para más? Diga, el Señor permitió que le pase a Job todo lo que le pasó. Permitió que le pase a Job todo para lo que demostrarle a Satanás. Para demostrarle a Satanás que hay hombres verdaderos de fe. Que hay hombres verdaderos de fe. Que pase lo que le pase. Que pase lo que le pase. No hace un despropósito contra Dios. No hace un despropósito contra Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahora vienen ya, voy a contar la parte final, aparte de los amigos, entre comillas, porque están los amigos creyentes que saben mucho de la Biblia, teólogos que te dan consejos, pero que se equivocan. Ahora vamos a llegar ahí. Pero vamos a explicarlo. Uno lee este texto y usted sabía, Johnny, que mucha gente dice es palabra de Dios, está escrito, y le echa la culpa a Dios de ciertas cosas que Dios no dijo. Pero está escrito en la Biblia, porque acá dice, porque en gran amargura me ha puesto Dios, el Todopoderoso. Entonces la gente se atribuye a decir, no, ese Señor, quédate tranquila, que te ha puesto en amargura. Es Dios el que te ha puesto en amargura, porque está escrito. Ya, dice, yo me fui llena, pero, acá le echa la culpa como Adán, pero dice, Yahweh el Señor me ha vuelto con las manos vacías cuando perdes todo. Como Job lo perdió todo. Está haciendo despropósito. Job no hizo eso. Dice, Dios da, Dios quita. No blasfemia. Pero acá se está quejando. Me ha quitado mi marido, me ha quitado mis 2 hijos. Acá encima te traje esta Ruth moabita. Todos criticaban. Ahí dice, mirá, trajo una extranjera. Que termina siendo luego mujer de Bosch, un simbolismo de la iglesia con Cristo. ¿Por qué me llaman Noemí? Llamé Mar. ¿Qué significaba la palabra Mara en el hebreo? Amargura, aguas amargas, o sea, aguas amargas significa. Entonces, yo es verdad que creo en Dios, mira todo lo que pasó, mira cómo terminé. Pero todo el tiempo echándole la culpa a Dios, o sea, haciendo de propósito. Y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Dios la ha afligido? Diga, lo que le pasó, a Noemí. Lo que le pasó a Noemí. Y a su marido. Fue por sus decisiones. Porque ¿se acuerdan que en Belén había escasez, no había cosecha,
y emigraron. Ellos se fueron, pero no con la visión de Dios. Pero ¿qué terminó haciendo Dios? Todo terminó haciendo que le ayude para bien. Porque había un propósito. Pero el propósito vemos que estaba en Ruth, que luego conocemos. Entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo mostrar espiritualmente Dios en la Biblia a nosotros? Porque Ruth era gentil, era pagana. Entonces, ¿la salvación para quién es? Como el de la cruz. Para todos los que creen, se arrepienten de sus maldades y van al camino. Después Ruth termina siendo un gran ejemplo, no hace de propósito. Termina alabando, adorando al Señor de una forma que le dio cátedra a los demás. Ahora volvemos para ir terminando el libro de Job. En el último capítulo, ¿cómo termina todo esto? En el capítulo 42, porque tiene 42 capítulos, en el versículo, acá viene una parte que es muy importante aprender. Capítulo 42, versículos 7 al 8, vamos a leer. Dice, y aconteció que después que habló Yahweh estas palabras a Job, porque en el contexto Dios le había hablado a Job haciéndole mención de muchas cosas que él no entendía, incluso diciéndole, ¿dónde estabas vos cuando yo creaste al mundo? Entonces Yahweh, el Señor le dice a uno de los tres amigos, a este llamado Elifaz, que era temanita. Dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, que ni el nombre le pone acá, pero están los nombres, pero a propósito no le pone compañero, no hace falta ni mencionar, eso quiere decir. Porque no habéis, que dice, hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Entonces, si no hablaron lo recto, ¿qué hicieron? Diga, despropósito. Ahora pues, sígala, yo leo completo, tranquila. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ay, no más. ¿De quién dependía el perdón de los pecados? De Job. O sea que por más que ellos se arrepienten, escucha esto, Daniel, por más que ellos se arrepintieran, por más que lleven sacrificio, Dios no los perdonaba tampoco. Porque habían hecho despropósito. Miren esta enseñanza qué delicada que es. Todos nosotros, hay muchos cristianos que hacen despropósito y es peligroso. Lo que Dios te ha querido en este día es que te salga de ahí. Ahora vamos a orar por eso, ¿sí? Amén. Y está diciendo, este hombre llamado Job, que parece que todo en el barrio lo critican, le dice, que se hace tanto, el ofrendador, el diezmador, que se hace el hombre perfecto acá. Mira todo lo que le pasó. Perdió todo. Y encima la mujer que tiene. Ahora vamos a ver por qué Dios conservó a la mujer, ¿sí? Porque ahora lo vamos a ver. Vamos a orar para ver. Usted quédese en el capítulo 42. Ahora le voy a dar el final, el cierre con lo que me dio el Señor, el desenlace de todo lo que pasó. Este desenlace es un desenlace que puede pasar en tu vida, que puede pasar en mi vida y que va a pasar, porque todos vamos a pasar por muchas pruebas. Todos los que estamos acá van a tener parientes que van a morir, aunque no lo quieran. Hay alguien, todos los días están muriendo, va a pasar. Y Dios no quiere que haga un despropósito. Va a haber gente que le va bien la finanza y tal, la va a perder todo. Y ahí te la tenés que bancar, tenés que seguir creyendo, tenés que poner el pecho. Pero lo primero que tenés que poner es a Cristo. Como dijo Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido teniéndolo todo y no teniéndolo nada, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te imaginás, Job, criticado por todos sus colegas, porque de buena posición económica, sus colegas lo habrán hecho a una orilla, sus amigos que terminan queriendo dar consejos que son invalidados por Dios? Y hay hermanos cristianos que te van a querer y van y te dicen, no, capaz que porque el pecado que tenés vos, capaz que por esto, capaz que por... Y te empiezan a decir una serie de cosas sin entender que lo único que no tenés que hacer es un despropósito. Es solamente reconocer que Dios tiene el poder para devolverte todo lo que el enemigo te ha robado. Como nos pasó a nosotros. Dios nos bendijo, nos está bendiciendo financieramente, nos ha dado una casa, que nosotros antes vivíamos en alquiler, nos ha dado una casa, nos ha dado a Isaías, que esto es un retoño, significa heredero, alguien que va a llevar adelante el ministerio también, significa crecimiento. Y le ha tapado la boca a todos aquellos que creían que yo con el poder de Belcebú también hacía cosas, que era un brujo. Y estamos predicando en el Espíritu, y nos da nuevas palabras, nuevas revelaciones. Y todo es por el Espíritu, no es por el hombre. No. Queridos hermanos, para el final el Señor me dio Job capítulo 42
versículos 2 y 3 y Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18. En esta consigna, ¿qué es lo que no le atribuyó Jacob a Dios después de todas sus desgracias? Y hemos leído que a pesar de todo lo que perdió y le fue mal, en Job 1:22 termina diciendo: en todo esto Job no pecó ni atribuyó despropósito. El despropósito es el título, el despropósito. Tiflash, el despropósito. ¿Qué dice el versículo 12 de Job capítulo 42? ¿Cómo termina todo esto? ¿Sabe cómo termina todo esto, querido Johnny? Ya, como Dios quiere que termine. Como Dios quiere que termine. Ahora quiero que diga, como Dios va a hacer Como Dios va a hacer que termine la vida que termine la vida en la persona, estando con vida, estando con vida, en este mundo, cuando no hace despropósito ante el Señor, no hace despropósito sino ante el que Señor, reconoce que el Señor tiene el control en todas las cosas, en medio de toda tormenta, en medio de toda desgracia, en medio de toda aflicción, en medio de toda aflicción, nos da la victoria, nos hace más que vencedores. Muy bien, ¿cómo lo describe el versículo 2 y 13? Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Porque tuvo 14.000 ovejas, Amén. 6.000 camellos, Amén. 1.000 yuntas de bueyes, Amén. y 1.000 asnas. Amén. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué había dicho Job 1, versículo 2? Que tenía 7 hijos y 3 hijas. Pero en el capítulo, ¿no murieron o no murieron las 7 hijos y las 3 hijas? Ahora, sí. ¿se lo volvió a mandar? Sí. Gloria al Señor. Amén. Por eso él dijo: Dios da, Dios quita. Porque usted sabe que cuando alguien se muere, el espíritu vuelve con Dios. Amén. Y Dios lo puede volver a mandar. Sí. Por eso que dijo de Juan: el espíritu de Elías está en Juan. Sí. Y en Apocalipsis 11 va a venir de nuevo alguien con el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, dice. Entonces Dios da y Dios quita. ¿Nos pasó o no nos pasó con nuestro perrito incluso? Por eso lo entendemos nosotros que somos espirituales. Sí. Lo entendemos lo de Isaías, que ni los médicos dicen: ¿cómo puede ser que se quedó embarazada de nuevo si ya no podía tener hijos? Sí. O sea, la gente no entiende lo sobrenatural, los milagros, y cuando Dios está obrando en una persona, en un ministerio, en un matrimonio, en la vida de una persona. Y Deuteronomio capítulo 8 dice estas palabras, queridos hermanos, para terminar, y tomen estas palabras. Dice: no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mis manos me han traído estas riquezas. Job no decía eso. Sino tenemos que decir: acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Sí, Señor. Salmo 128, hoy es el día que hizo el Señor. Querida, querido, el Señor en esta hora te dice, y oramos. El Señor te dice: no hagas despropósito. Va acompañado de una palabra: propósito. Despropósito es no llegar al propósito. Job no hizo despropósito. No declaró el tiflash, es decir, te echo la culpa a ti, Dios, de todo lo que ha pasado. Sino que reconozco que así como tuve pérdida, tú tienes el poder de restaurar. Padre, en esta hora oramos para que se restauren órganos en las personas que el enemigo le ha dañado algún órgano, que se restauren en el nombre de Yeshua. Empezamos a declara, querido hermano. Sí, Señor. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te pedimos en esta hora: todo ente, principado, potestades de ángeles caídos y el mismo demonio, Satanás, espíritus inmundos y todo lo que sea manifestado para mal para tu vida, en forma de oración decimos que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda y los aparte de nuestras finanzas. Que el Señor los reprenda y lo aparte de nuestras finanzas. Lo aparte de nuestros hijos. Lo aparte de nuestros hijos. De nuestros ministerios de trabajo. De nuestro ministerio de nuestra salud. De nuestra fuera salud. de nuestros cuerpos. Fuera de nuestros cuerpos. En nuestras vidas gobierna el Todopoderoso. En nuestra vida gobierna el Todopoderoso. Reconocemos que el Señor restaura. Tiene el poder de hacer nueva todas las cosas. Tiene el poder de hacer nueva todas las cosas. Y de darnos todas las bendiciones. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Lo que vamos a obtener en todas las áreas es por la fuerza que nos da Dios. Reconocemos, Señor, que tuya es la plata, tuyo es el oro, tú formaste nuestros órganos, tú nos das vida eterna, tú has vencido a Satanás. Solamente el ejemplo fue demostrarle a Satanás que existen verdaderos hombres de fe, que existen verdaderas mujeres con fe, que se mantienen a pesar de lo que le está pasando, de lo que le vaya a pasar, se mantienen y no hacen despropósito, sino dicen: bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre, Señor.
Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, gracias por tu Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, por esta palabra. Bendecimos a cada oyente, a cada persona que por fe está escuchando. Si llegaste hasta este momento, Dios lo ha permitido. Si no conoces al Señor, lo estás conociendo. Di estas palabras. Padre, en esta hora, perdón por mis pecados, por hacer despropósito, por no creer en ti. Acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado Yeshua Jesús. Mi vida pongo en tus manos. Mi vida, todo de Dios en adelante depende de ti, Señor. Gracias. Amén. Amén. Bueno, paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. El pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Nos acompaña en la consola del sonido nuestro querido Johnny. Ya estamos, nos quedan 3 minutos. No te quedamos, saludamos rápidamente. Mi querida esposa nos acompaña, dice Isa Ferreira. Gracias a la gente de Distribuidora de Agua Las Nieves, nuestro querido Ricardo, que ha patrocinado como siempre. Esto lo va a encontrar luego en nuestro canal de YouTube, Casa Emílica Ferreira. Suscríbete a nuestro canal y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.